Bueno, pues, ¿por qué utilizar corriente alterna? Básicamente por lo siguiente. La transmisión de energía es mucho más fácil y más barato a través de corriente alterna que de corriente directa. Ese sería uno de los primeros puntos, que es por la fácil transmisión de esta energía a grandes puntos, ¿no? A grandes distancias. Y la otra es porque ciertos equipos, en este caso nosotros, ciertos motores, pues funcionan con ese tipo de energía, en ese tipo de corriente. Entonces, esos serían los puntos. Pero hablando ya de específicamente de lo que es la transmisión de energía, pasa lo siguiente. En un sistema real, en un sistema como el que tenemos para producir, transmitir, distribuir y consumir energía eléctrica, se generan pérdidas. ¿Por qué? Porque como nosotros sabemos, este conductor que está aquí es un conductor que tiene determinada resistencia. Entonces, cuando pasa la corriente, los electrones a través de este conductor con esa resistencia, se generan pérdidas. ¿Por qué? Porque al tener el conductor resistencia, se opone al paso de la corriente y se generan pérdidas. A pesar de que estos conductores son de materiales que tienen alta conductividad o baja resistencia, como lo queramos ver, el problema es que son distancias muy largas. Entonces, entre más largas hay, mayor cantidad de resistencia se genera y mayor cantidad de pérdidas se producen. Estas pérdidas se conocen como pérdidas por efecto Joule. Son las pérdidas que se generan cuando la energía eléctrica se convierte en calor, como en este ejemplo que está aquí. Entonces, la mayor cantidad de pérdidas que se da es cuando yo transformo energía eléctrica en calor. Y estas pérdidas están definidas por una fórmula, que es el cuadrado de la corriente por el valor de la resistencia. ¿Sí? Entonces, estas pérdidas aumentan, si así lo podemos ver, cuando aumenta la resistencia del cable y cuando aumenta la corriente. Pero, si podemos observar, si yo aumentara la resistencia, pues aumentan estas pérdidas al doble. Pero cuando yo aumento la corriente, se cuadriplican estas pérdidas. ¿Por qué? Porque está elevada al cuadrado. Entonces, como podemos ver, si nosotros transmitiéramos en corriente directa, la resistencia multiplicada por el cuadrado de la corriente hace que yo tenga un número de pérdidas muy, muy elevadas. Entonces, ¿de qué manera podemos reducir estas pérdidas? Bueno, la lógica sería o disminuyo la resistencia o disminuyo la corriente. Como la resistencia es poco probable que la pueda disminuir porque es el cable de un determinado material, a menos que yo pusiera un material muy, muy conductor como el oro o la plata, pero ya vimos que no es factible, tengo que bajar la corriente. Entonces, ¿de qué manera bajamos la corriente? Bueno, para eso vamos a tomar en cuenta la siguiente fórmula, que es la de potencia eléctrica es igual al voltaje por la corriente. Entonces, aquí podemos observar que la potencia eléctrica que va a llegar de este punto que está aquí hasta acá es directamente proporcional a multiplicar el voltaje por la corriente. ¿Qué significa esto? Bueno, si nos fijamos aquí en la figura que está aquí, podemos ver que yo necesito transmitir 100 watts. Entonces yo puedo obtener estos 100 watts multiplicando un voltaje de 10 volts y una corriente de 10 amperes. 10 por 10 me da 100 watts. Y entonces la ventaja que tiene utilizar corriente alterna es que a través de un aparato que se llama transformador, que más adelante vamos a ver cómo funciona, donde básicamente este aparato sirve para aumentar o disminuir voltajes, pero en corriente alterna únicamente. Entonces lo que yo puedo hacer es de qué manera disminuyo la corriente para que haya menos pérdidas aquí. Bueno, pues yo elevo el voltaje. Si yo elevo el voltaje, este valor disminuye. ¿Por qué? Porque si yo voy a mandar 100 watts, ya dijimos que puede ser 10 volts, 10 amperes, también puede ser 1 volt, 100 amperes, 50 volts, 2 amperes, 20 volts, 5 amperes o 100 volts, 1 ampere. Es decir, de cualquiera de estas combinaciones que están aquí, yo puedo sacar 100 watts. Entonces, de esa manera yo puedo eh, aumentar mi voltaje muchísimo para que lleve una corriente muy pequeñita y de esa manera disminuyo la corriente, disminuyo las pérdidas y tengo los mismos 100 watts eh, al final en el punto en el que yo quiero distribuir la energía.